Rafael Leonidas Trujillo Molina nació en San Cristóbal el 24 de octubre del año 1891 y falleció en Ciudad Trujillo el 30 de mayo del año 1961. Fue un militar, político y dictador dominicano desde el año 1930 hasta su asesinato el 30 de mayo del año 1961. Generalísimo del Ejército Dominicano, ejerció la presidencia. Hola mi gente, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren bien. Hoy yo les vengo a hablar de una pequeña historia de la semana Mirabal. ¿Qué sucedió en aquella época? Un 25 de noviembre del año 1960, que causó la muerte de la Semana Mirabal. ¿Por qué fue asesinada? ¿Y quién fue en realidad que la asesinó a ella? No se pierdan esta hermosa historia. Sus 31 años de gobierno se conoció como la era de Trujillo y considerado como una de las tiranías más sangrienta que ha precedido ningún país de América Latina. Su gobierno se caracterizó por anticomunismo extremo y la represión radical a toda oposición y a culto a la personalidad. Las libertades civiles fueron inexistentes y se cometían constantes violaciones a los derechos humanos. Sumergió al país en un estado de pánico y respeto artificial, donde una muerte podía ser encubierta como un accidente y cualquier persona que no estuviera de acuerdo con el régimen de Trujillo podía ser encarcelado, torturado en una de las cárceles clandestinas destinadas en esa práctica, y la mayoría de veces terminaban muertas. Por otro lado, la dictadura trujillista tuvo muchos aspectos positivos que muchas veces son ignorados, como el fin de caudillismo como fuente de inestabilidad política y a un gran desarrollo económico del país, que consiguió pagar la deuda eterna en el año 1947, lo cual marcó 13 años de independencia y cierta prosperidad. Hay que aclarar que este pago de la deuda fue un simple cambio de acreedor que tomó prestado pesos para pagar dólares y este dinero local nunca lo pagó. En el año 1960, por su atentado contra el entonces presidente venezolano Rómulo Betancourt, le impusieron sanciones internacionales. Durante su régimen, todas las instituciones del Estado dominicano fueron manipuladas para funcionar a favor de sus intereses, para la cual, entre otras cosas, estableció un monopolio empresarial que le permitió acumular una gran fortuna personal. Se habla de un mejoramiento del orden público como un logro de dictador, pero eso otro de lo falso, logro del tirano. Los mecanismos represivos de control vía el ejército, policial y servicio de la inteligencia tenía el control de la ciudadanía solo
en base al terror. El régimen de Trujillo fue responsable de la muerte de más de 50.000 personas, incluyendo los militares de haitianos asesinados en la llamada masacre de Perejil. Lo estimado total sobre el número de muertos en la masacre varían desde 5.000 hasta 30.000 asesinatos. Robert Grauer mencionó esos estimados y acontó que una cifra entre 15.000 y 20.000 sería razonable, aunque seguirá siendo una conjetura. También hubo víctimas de otra nacionalidad, como cubanos, colombianos, venezolanos y españoles. Si te está gustando mi video, no te olvides de suscribirte, comentar y compartir. Aida Patricia Mercedes Mirabal Reyes de González nació en Ojo de Agua el 27 de febrero del año 1924 y falleció el 25 de noviembre del año 1960. Fue una mecanógrafa y activista dominicana. Fue una de las hermanas Mirabal asesinada por el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Llamada Patricia por haber nacido un 27 de febrero, fecha en la cual se conmemora la independencia de su país. Artista por naturaleza, desde pequeña tuvo oficio por la pintura, en la que se refugiaba en los momentos íntimos y trágicos de su vida. Creador obra de singular belleza, ternura, armonía. Terminó sus estudios de la enseñanza intermedial y se graduó en datilografía en el Colegio Maculanda Consencio de la Vega. Contrajo matrimonio a los 17 años con Pedro Antonio González, miembro de una prestigiosa, acomodada familia de terratenientes de la región de Cibao. De esa unión nacieron Nelson Enrique Nori, Mercedes y Fidel Raúl y Ernesto. La historia dominicana nos enseña sobre la Semana Mirabal que quien fue el que asesinó a la Semana Mirabal fue Rafael Leónidas Trujillo. Pero hay un paréntesis. ¿Qué significa paréntesis? La Semana Mirabal no fue asesinada por Rafael Leónidas Trujillo. Trujillo no dio esa orden. Hay muchos que piensan que fue Trujillo que mandó ejecutar a Semana Mirabal, y no fue así. Fue su jefe de gabinete, mayormente como quien dice, la persona que lo cuidaba a él, su compadre, su mano derecha, mató a la Semana Mirabal, pero para cubrirse, él dijo que fue Trujillo que dio la orden. Cuando Trujillo se dio de cuenta que él hubiera hecho eso, entonces Trujillo se enfadó con él y le dijo: dañaste mi gobierno, tú sabes muy bien que yo no toco a ninguna mujer, y yo no asesino a ninguna mujer, y mucho menos te di orden para que tú mataras a esa mujer. María Argentina Minerva Mirabal Reyes nació en Salcedo el 12 de marzo del año 1926 y falleció el 25 de noviembre del año 1960. Fue
una mujer dominicana que conjunto a sus hermanas Patricia, María y Teresa se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, motivo por lo que las tres fueron asesinadas un 25 de noviembre del año 1960. Nació en Ojo de Agua, una pequeña comunidad rural ubicada en Salcedo, en la región norte de la República Dominicana. Es la tercera de 4 hijas nacidas del matrimonio de don Enrique Mirabal Fernández, un comerciante y hacendado, con doña Mercedes Reyes Camilo, conocida como doña Chea. Desde muy pequeña se destacó por su inteligencia, de carácter carismática y rebelde. A temprana edad empezó a interesarse por los estudios, la lectura y el arte plástico, como la pintura, pasión que cultivó y que la llevaron a pintar hermosos cuadros a óleo de fuertes colores. Más para adelante, uno leyendo la historia real, no lo que nos enseñaron en la escuela. Trujillo tenía un compadre. Su compadre le hubiese dado a su hijo para que lo entrenara, para que ese fuera militar, que le siguiera los pasos a Trujillo. Pero cuando Trujillo se vio amenazado sobre eso, que su hijo tenía la misma capacidad casi igual que él lo mandó a matar. Entonces su compadre se enfadó y lo que hizo fue represalia contra él. Pero, ¿qué hizo Trujillo? Antes de decir a su compadre que mató a su hijo, él lo mandó a buscar y le dijo que hubiese matado a su hijo. Pero antes de llegar a ese punto, Trujillo, sabiendo cómo era su compadre, lo que hizo fue que lo mandó a desarmar antes de llegar a donde estaba. Cuando Trujillo mandó a buscar a su compadre, Trujillo, como dije ahorita, él lo mandó a desarmar, porque él sabía cómo era su compadre. Entonces, cuando llegó al Palacio Presidencial, él pensó que Trujillo le iba a decir buena noticia sobre su hijo, y él le dijo: compadre, tengo que decirle algo sobre su hijo. Y al compadre le dijo: dígame, jefe, ¿qué pasó con el muchacho? Trujillo le dijo: yo maté a su hijo. Entonces, él le dijo: no, mi jefe, lo que te hizo está bien. Si es por el gobierno, está todo bien. Entonces el compadre se fue enojado, sin mostrarle rencor a Trujillo, porque él sabe cómo era Trujillo. Entonces, ¿qué hizo él? Que ya agarró y se fue tan enfadado del palacio que buscó a la hermana Mirabal. Entonces la secuestró y la mató junto con su chofer. Pero cuando él dio la orden que mate a la hermana Mirabal, él dijo: digan que fue Trujillo que mató a la hermana Mirabal. Antonia María Teresa Mirabal Reyes, de Guzmán, nació en Ojo de Agua un 15 de octubre del año 1935 y La Cumbre, y falleció un 25 de noviembre del año 1960. Fue una agrimensora y activista política dominicana. Fue
una de la hermana Mirabal, asesinada por la dictadura del dominicano Rafael Leónidas Trujillo. María Teresa era la menor de 4 hermanas, nacida en el seno de una familia acomodada de la provincia dominicana de Salcedo. Actualmente es nombrada hermana Mirabal. Sus padres fueron Enrique Mirabal Fernández y Mercedes Reyes Camilo. Al igual que su hermana, estudió en el Colegio Inmaculada Concepción de la Vega. Se graduó en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús en Santiago y en el año 1954 en el Liceo de San Francisco de Macorís. Se especializado en matemática continua. Su estudio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo como agrimensora. El 14 de febrero del año 1958 contrajo matrimonio con el también ingeniero Leandro Guzmán y el 17 de febrero del año 1959 nació su única hija, Jacqueline María Teresa, a Miranda, a su hermana Minerva, y como ella se involucraba en actividades políticas, con el tiempo la hermana pasaron a ser conocidas colectivamente como las hermanas Mirabal. Sus indignaciones ante la tiranía trujillista era tan profunda que en enero del año 1959 se unió a una conspiración unida de la residencia de Guido de Alessandro, sobrino político de su hermana Minerva, para sentar la base de lo que más tarde se llamaría Movimiento Revolucionario 14 de junio, con la esperanza de derrocar al dictador Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, tras la muerte de las hermanas Mirabal, el 25 de noviembre del año 1960, ese fue el hincapié para que a Trujillo le dieran el golpe de Estado. ¿Qué significa eso? Que eso fue todo tramado. Ya el compadre y los que estaban a su alrededor estaban cansados de Trujillo y querían eliminarlo, sea como sea, y tenían que buscar un motivo, una justificación o una razón más para que el pueblo dominicano despertara y le dieran el golpe de Estado a Trujillo. Ojo, no estoy defendiendo cómo era Trujillo. Trujillo fue una persona malvada, mantuvo el país en una dictadura total, sangriente, pero hay cosas que no se contó de la otra moneda. Hermana Mirabal. Las hermanas Mirabal, también conocida como la Mirabal o la Mariposa, fueron 3 hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Patricia Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas el 25 de noviembre del año 1960. De la hermana asesinada, Minerva era la que tenía un papel más activo en la política, siendo fundadora del movimiento revolucionario 14 de junio, junto con su esposo Manolo Tavera. Junto a María Teresa, también se involucró en el movimiento de las hermanas mayor. Patricia no tenía el mismo nivel de actividad político que su otra hermana, pero la apoyaba, incluso prestaba su casa para guardar armas y herramientas de los
y su gente. Una cuarta hermana, Mexica, Adela del Mirabal, no tuvo un papel activo en la actividad contra el dictador. Son consideradas la héroe de la patria o heroína para la República Dominicana. Sus restos descansan en un mausoleo que fue declarado en tensión del Panteón Nacional y se encuentra en la Casa Museo Hermana Mirabal, última residencia de la hermana. En su honor, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Cuando a Trujillo le informaron de la muerte de la hermana Mirabal, el Palacio Presidencial se estremeció y él sabía que era su fin, que se le iba a acabar su dictadura. Y tanto así que después de la muerte de la hermana Mirabal fue que se empezaron a hacer movimientos, a moverse rápido para ya eliminar a Trujillo. Y entonces, en el año 1961, el 30 de marzo del año 1961, un grupo de hombres que estaban alrededor de Trujillo, porque fueron la misma persona, como su seguridad, su persona de confianza, su compadre, y toda esa gente que estaba alrededor de él, fueron que ejecutaron a Trujillo. Entonces Trujillo fue asesinado el 30 de marzo del año 1961, camino a San Cristóbal. Ahí fue asesinado a Trujillo. Pero sobre la hermana Mirabal, yo puedo decir que hace años, en el año 2014, por ahí, el último coronel que quedaba de la masacre, cuando mataron a Trujillo, él dijo que no fue Trujillo que dio esa orden. Trujillo no dio la orden de la muerte de la hermana Mirabal, que fue su compadre, la persona más cercana que estaba a él, fue que dio la orden de la muerte de la hermana Mirabal. Espero que les haya gustado mi video y no se olviden de suscribirse, comentar y compartir. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video.